menos de 2 meses de las elecciones de 2025 en Ecuador, exactamente el 9 de febrero, vamos a elegir asambleístas y también al presidente de la República. Tenemos acá en los estudios de La Naranja, en Ibarra, a Andrés Quispe, que es candidato a asambleísta por Unidad Popular, con quien vamos a tener un pequeño diálogo. Andrés, bienvenido a Ibarra. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo a La Naranja, también un saludo a todos quienes pueden ver y escuchar. ¿Cómo va la campaña política? ¿Cuál es la diferencia que usted nota en esta campaña política con respecto a anteriores campañas? Bueno, una diferencia marcada es de que va a ser un año que vamos a cerrar con varios problemas sociales. Mira que salimos de una pandemia que todavía no nos estábamos recuperando en el plano económico, de la salud, pedagógico, luego vino el tema de la crisis de seguridad y ahora la crisis energética, que lo que ha hecho es lo que tú ves al recorrer los barrios, los planteles educativos, varias comunidades. La gente te habla de que han perdido a sus hijos, sea por la delincuencia o que han salido por pasos ilegales a los Estados Unidos o que han perdido sus emprendimientos, que no pueden ingresar a la universidad. Es decir, hay una angustia y problemas sociales bastante agudizados en lo que pasa en el país. Pero bueno, problemas sociales siempre han habido. Los candidatos a cualquier dignidad en cualquier momento se han enfrentado a diversos problemas. Hoy tenemos problemas más fuertes. Uno de los principales es la inseguridad. Ayer veíamos que el presidente se pasó por encima a la Asamblea y la ley antipillos está ya prácticamente en el registro oficial, a pesar de que la Asamblea archivó ese proyecto de ley. ¿Usted qué piensa sobre esto? Estando en la Asamblea, ¿qué es lo que habría hecho? Mira, más allá del análisis jurídico, si el presidente tiene o no las competencias que hay que hacerlo, lo que me preocupa es contenidos que la Asamblea exhortó y el presidente los dejó de lado, lógicamente. Por ejemplo, se proponía una disposición transitoria que mes a mes el SRI actualice la información de cuáles son los grandes empresarios que ganan fortunas, pero que a la vez evaden impuestos mes a mes. Esa transitoria lógicamente no está en la ley antipillos y es que no les conviene a los que evaden impuestos. Entonces no es un tema solo si se saltó el proceso jurídico, sino cuál es el contenido que ahora ha sido Pero en la Asamblea aprobado. tenían el chance de analizar el proyecto de ley, cambiar lo que tenían que cambiar, si es que había que aumentar artículos, aumentarlos, si es que había que quitarlos, quitarlos. Luego nuevamente regresaba al Ejecutivo para ver si es que iba o no, pero ni siquiera le dieron chance del segundo debate. Ese es un problema de la actual asamblea, que legisla, que realiza procesos de control político o debate leyes acorde a los intereses del partido político de turno que está en la presidencia de la asamblea o de quien está en Carondelet. Mira, no tuvieron problema alguno en alzar la mano para elevar el IVA, que dijeron que era solo este año, ya va hasta el 2025 y el IVA es un impuesto al consumo, es decir, se refleja No, en la ley directamente a todos. en la lista de útiles, en la canasta básica. Es decir, si tú miras realmente, si es una asamblea que se opone a los gobiernos de turno, vas a encontrar que no, porque basta revisar las leyes que se aprueban, pero hacia afuera hay un espectáculo que a la gente le hacen pensar que efectivamente hay una contradicción entre los dos poderes, cuando no es así. La Asamblea definitivamente es el primer poder del Estado, pero parece que los asambleístas no lo entienden. Le aprueban los 4 proyectos primeros urgentes al presidente de la República y luego se oponen absolutamente a todo. ¿Qué fue lo que pasó, según su lectura? Mira, el tema, como te digo, es siempre hay que ver qué aprobaron. O sea, alzaron el IVA, decidieron devolver el IVA a las grandes constructoras, es decir, a sectores pudientes, volvieron a realizar una condonación, una reforma tributaria, que de paso con esa reforma todavía la evasión de impuestos es grande en el país, por lo cual hay que medir a la Asamblea realmente si trabaja y por qué trabaja. Si tú revisas el informe del Observatorio Legislativo vas a encontrar que de los 137 asambleístas actuales, más de 50 no han tenido la capacidad de presentar un proyecto de ley de manera individual o de manera colectiva. Y una misma cantidad de asambleístas ni siquiera pedidos de información. ¿Cómo están trabajando? Ganan más de $4,000 mensuales. Es decir, por eso es que la gente lo identifica más que como el primer poder del Estado, como una institución que está lleno de vagos. Por eso una de mis propuestas es de que un asambleísta gane el sueldo básico, porque ahí vamos a ver quién es quién. Pero sabemos que ese tipo de propuestas no van en la Asamblea, porque el asunto este de la baja de los salarios se ha analizado en otros tiempos y en realidad es como que en campaña viene bien, pero que después ya no. ¿A quién se va a lanzar de asambleísta si va a ganar el sueldo básico? Ese es el tema.
precisamente que no se lancen los mismos de siempre. Mira, un profesor, un ama de casa, un trabajador. ¿Usted se lanzaría si es que familia, va a ganar el sueldo básico? Yo he ganado hasta $200 como profesor y me pagaban cada diciembre y trabajaba bajo factura. Justo nació mi hijita. Pagaba mes a mes los pañales y la leche, la fórmula con la tarjeta de crédito. Yo sé lo que es vivir con un salario básico, no me han contado. Y sé que sí es posible porque además, ojo, te pagan viáticos por vivienda, te pagan viáticos por movilización, te pagan viáticos por otros elementos. Es decir, no es que solo recibes tu sueldo de más de $4,000 o no solo es que vas a recibir el sueldo básico, vas a recibir montos extras. Por eso es que solo me estoy refiriendo al sueldo. Ahí vamos a ver quién es quién. Quién va a la asamblea por legislar y quién va a la asamblea precisamente por levantar las manos. Mira lo que hicieron en la pandemia. Alzaron la mano para rifarse hospitales cuando la gente estaba falleciendo. Aquí mismo para elevar el IVA. ¿Cuál fue la denuncia? Que estaban pidiendo distritos educativos. Hoy mismo hay una denuncia de una maestra en Manabí que públicamente ha dicho en un medio de comunicación que despidieron a 5 profesores de un distrito educativo porque la asambleísta de esa provincia estaba solicitando puestos. Para eso van a la asamblea. O sea, no les basta su sueldo, ¿ya? Sino que tienen que por debajo de la mesa castigarle al pueblo con coimas, con proyectos de ley que no benefician ni a las mujeres ni a los trabajadores. Hay otro tema que me imagino que en la actual asamblea no va a salir adelante y es el juzgar a adolescentes infractores que han cometido delitos graves como asesinato, extorsión, secuestro, sicariato, como si fueran adultos. Y esto ha generado polémica. El bloque de la Revolución Ciudadana, el actual bloque de la Revolución Ciudadana no está de acuerdo con eso. ¿Usted qué haría si es que tuviera el poder de decidir en ese caso? Juzgar a los que reclutan a menores de edad. Pero ¿cómo se hace eso? Primero, mira, a la juventud, a la niñez y a la adolescencia hay que darles educación y fuentes de trabajo. ¿Quién es el que está dando fuentes de trabajo en este momento? El narcotráfico. Por eso tienes menores de edad en calidad de sicarios cometiendo delitos de extorsión, de intimidación. En el Código Penal está tipificado ya los años de prisión y el concepto de lo que significa reclutar a menores de edad. Entonces, primero hay que sancionar a aquellas personas que de manera forzada reclutan a menores de edad. Hay que blindar a las escuelas y colegios para evitar el microtráfico. Y hay que entender que no hay barrio seguro en Esmeraldas, que no hay barrio seguro en Durán, ¿ya? Si no hay fuentes de trabajo, si no hay espacios de recreación. No hay aula segura si no hay barrio seguro, si no hay comunidad segura. Entonces, pero eso no habría sido antes de que explote el problema. Nosotros tenemos algunas denuncias sobre pandillas que se forman en escuelas y no estamos hablando de Esmeraldas o Guayaquil. Estamos hablando también de provincias como esta, de Imbabura, en donde este tipo de situaciones era imposible que puedan ocurrir y están ocurriendo. No estamos ya muy tarde como para hacer lo que usted dice. No, hay que devolverle la autoridad al profesor. Además de ser candidato, yo soy presidente nacional de la UNE y tienen que devolvernos la autoridad. No digo esa autoridad que la pedagogía con letra entra, esa jamás, pero sí tienen que permitirnos hablar de estos temas. Hoy los docentes no podemos hablar de educación sexual, porque nos dicen que hablar de educación sexual es enseñar las partes del cuerpo, eso no es de educación sexual. No podemos hablar. Tenemos que hablarle a nuestra juventud junto a las familias de estos temas. Mientras el profesor no recupere la autoridad de poder criticar lo malo y lo bueno como parte del currículo, entonces los jóvenes se van a seguir dejando ganar, igual los niños y niñas, por la narcocultura, por el prestigio de armas, que es uno de los primeros indicadores para que la juventud, mira, antes, ¿qué anhelaba ser un niño, un niño? El profesor, abogado, médico. O ser como Iván Hurtado, como Cavieres, algunos de los deportistas, claro. Ya. Ahora, ¿qué están pensando? Ser como Guacho, ¿ya? Ir a todas estas bandas delincuenciales. Es decir, hay que recuperar la educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje y no como un proceso de domesticación. Vivimos en un narcoestado. Hay un reporte de una importante revista de Economics que habla de que Ecuador es un nuevo narcoestado. ¿Usted qué piensa? ¿Vivimos en un narcoestado? Yo creo que sí, porque si recogemos las palabras del ex embajador de los Estados Unidos, recuerda que él dejó denunciando que hay narcogenerales, ¿ya? Y que hasta ahora se mantiene en silencio. Hasta este momento. No hay un solo proceso cerrado en fiscalía sobre lavado de activos, sobre lavado de dineros. Es decir, quienes están cayendo presos, quienes están siendo asesinados son los peones del narcotráfico. Pero los que amasan grandes fortunas siguen lavando.
¿A través de qué Pero la ley herramienta? antipillos justamente se trataba de eso, ¿no? Porque a pesar de que había uno que otro impuesto por ahí, especialmente a los carros de alta gama, también se trataba de justamente ir filtrando y como un sabueso ir a donde está el dinero de lavado de activos. Entonces, ¿por qué la Asamblea se opone a eso? Te pongo algo más práctico. Cuando tú quieres organizar un concierto de rock, de rap o cualquier evento cultural, el municipio te da todo un conjunto de listados, de requisitos, y la superintendencia ni se diga, ¿ya? ¿Por qué el Ministerio de Agricultura, que tiene identificadas las bananeras por donde sale la droga, no les pone varios filtros? El último cargamento de droga que llegó a Europa fue a través de una bananera, ¿Pero por qué? ¿ya? O sea, lo que usted me trata de decir para entender un poco mejor las cosas es que es un negocio que agrupa de lado y lado, tanto a la gente de las bananeras como a la gente que hace los controles. Porque es fácil ponerse una bananera a través de una SAS. No son grandes requisitos. Entonces a través te creas una bananera fantasma y lo que haces es enviar a través de los puertos la droga. Ya, queremos realmente controlar el lavado de activos del narcotráfico, entonces controlemos, cerremos las fronteras para estos negocios ilícitos y ubiquemos precisamente filtros y requisitos de alto nivel para donde está identificado por dónde sale la droga. Mira, lo que llega a los colegios, lo que llega a los barrios, son aquello lo que se conoce como microtráfico, pero los que amasan fortunas a través del lavado de dinero, del envío de droga, están intocables. Hasta ahora, por eso te digo, no hay un caso que Fiscalía haya hecho, miren, aquí está esta sanción. Aquí está, estamos decomisando todos estos bienes. Mira lo que nos dijeron en las protestas, que 2 mujeres fueron detenidas con una cantidad ingente de recursos. 2.100.000 dólares. ¿Qué dijo Fiscalía y qué dijo la policía? Que no tienen relación alguna con la movilización. Pero lo dijeron luego de la movilización. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el pez gordo que estaba atrás de ese envío de dinero? Policía y Fiscalía ya lo sabe, pero no lo hacen público porque ya se les cayó el fantasma de la movilización. Esas verdades no se le dicen al país. Usted habla de requisitos para el asunto este de las drogas. Pasemos a los requisitos para ser asambleísta. Solamente se necesitan 3. Ser ecuatoriano, tener nacionalidad ecuatoriana, gozar de los derechos políticos y ser mayor de edad. ¿Usted cree que una persona que va a legislar un país solamente debería pasar por esos 3 requisitos? Si normalmente a uno cuando va a trabajar en cualquier lugar le piden el triple de requisitos de lo que le piden a un asambleísta. Hay que profesionalizar a la Asamblea, pero la profesionalización no es solo a través de quién gana el curul, sino también quién conforme el equipo del asambleísta, los asesores. Yo comparto lo que dice un sociólogo francés Bourdieu, que los títulos son poderes simbólicos. Hay grandes asambleístas y, entre comillas, presidentes que han tenido títulos en el extranjero y nos llevaron hasta el feriado bancario. Por lo cual es un título, tú lo puedes colgar en una pared, llegas a la asamblea y haces todo lo contrario. Utilizas las leyes para oprimir, utilizas la economía para generar más impuestos. Pero por lo menos ya es un filtro, ¿no? O sea, ya es un filtro para que no pase lo que pasa ahora, por ejemplo. Bueno, ubiquemos entonces esos filtros, empecemos por el del sueldo. Parte de profesionalizar es precisamente que entiendan que a la asamblea no voy a ganar un sueldo por estar sentado, mientras mira tú, el médico ni siquiera tiene escalafón, la enfermera no tiene escalafón, ganan 1.200, si acceden a una especialización que es carísima en el Ecuador, pueden subir a 1.600. Y tú tienes asambleístas sentados ahí ganando más de 4.000 dólares. Y no me vas a decir que un médico no puede vivir con 1.200 dólares, porque un asambleísta tiene que tener ese lujo. ¿Queremos asamblea de calidad? Entonces ubiquemos a personas de calidad con sueldos acorde a su formación y a su trabajo. Pero eso tiene que pasar por ustedes mismos. Yo dudo mucho que aprueben ese tipo de ideas. Usted habla de los corruptos de antes y los corruptos de ahora en una entrevista que estaba revisando. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los corruptos de antes y cuáles son los de ahora? Los que ya han sido gobierno. Pero si es que me puede dar nombres sería muchísimo mejor, porque yo también puedo decir los corruptos de antes, los corruptos de ahora, y en ese costal les voy a meter a todos y no creo que sea justo, ¿no? Si no, deben haber nombres y apellidos. Mira, si es que vamos desde años atrás, Gabriel García Moreno en su momento fue sancionado, por decirlo así, por la deuda externa, que en ese momento no era ni de China ni de Estados Unidos, teníamos con Inglaterra. Te vas más adelante a la denominada Revolución Ciudadana, hacías hacías un hospital, cobrabas por 4. Te vas al gobierno de Moreno, negociaron hasta con las fundas de los cadáveres. Es decir,
todos los gobiernos, luego viene la mochila escolar, tú sabes muy bien a quién me refiero, de la ministra de Educación. Bucarán, luego vienen las leyes troles, tú sabes muy bien, la gente gritaba fuera Sixto y luego pasamos a gritar ni un paso atrás, es decir, todos los gobiernos han estado sumergidos en actos de corrupción. Y los que no son corruptos precisamente son aquellos sectores que no hemos estado en Carondelet. Por eso mi candidato a la presidencia es el profesor Jorge Escala, con una mujer catedrática universitaria de esta provincia Imbabura como es Pacha Terán. Usted habla de la unión de todos también, ¿no? De eso no se trataba justamente de la reunión que tuvieron con las izquierdas y que fue un fracaso total. ¿En este país es difícil conseguir que la gente se una? Sí, porque hay que entender que una cosa es juntos, pero no revueltos. ¿Y qué fue lo que pasó en esa reunión de las izquierdas? ¿Por qué querían estar juntos y revueltos o cómo fue la cosa? No, lo único que pedíamos es que no pueden estar presentes aquellos que ya gobernaron este país y que le hicieron un daño. O sea, específicamente era Rafael Correa. Sí, imagínate, tú debes conocer que en ese momento había un boom petrolero. El precio del barril de petróleo llegó a costar más de $100. Ya, lógicamente hay que hacer obras si estás en Carondelet. Es como que si tú le pides a un cajero que te dé tu dinero y le dices, gracias cajero por darme mi dinero de tu trabajo. O le aplaude al cajero por darle la plata, ¿no? Porque yo tengo que aplaudirle a un presidente que hace obras. Lo que debería aplaudir es que con el dinero de los ecuatorianos no se generen recursos para la corrupción. Entonces, eso es lo que no se logró entender en esa reunión. De ahí, todos los otros sectores de izquierda estaban bienvenidos. Según este reporte de la revista The Economist, cuando se pone a hablar de los daños, coincide en que la revista cita que el narco se empieza a infiltrar en Ecuador justamente en el gobierno de Rafael Correa. ¿Usted qué cree? ¿Eso fue así? Es así, hay varios casos, recuérdales tú, la narcovalija, por poner un caso que salió de Cancillería, entre otros hay evidencias, pero ese es un problema no de ahora, ¿no? Es un problema en los distintos gobiernos de turno. Se habla de que incluso desde que empezó la dolarización en nuestro país con el gobierno de Maguad, incluso recuerda que Jaime Hurtado González ya fue asesinado precisamente por denunciar los vínculos entre el gobierno de Maguad y el narcotráfico. Entonces eso es un problema que va tomando fuerza y que ahora se ha agudizado frente a todos los problemas sociales que ¿En el gobierno de Correa se perfeccionó el asunto? En todo gobierno, siempre se va a perfeccionar porque a la vez que un Estado va tomando medidas, también el narcotráfico va jugando. ¿Qué responsabilidad han tenido los tres últimos gobiernos? Si hablamos del gobierno de Correa, el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el gobierno de Daniel Noboa, en este tema en específico. Mafia albanesa, los dos últimos gobiernos con relación directa, con dineros depositados en el Banco de Guayaquil, no lo digo yo, los informes de la Fiscalía, informes de la inteligencia policial, no solo de medios de comunicación, narcovalija, te vuelvo a hacer acuerdo en el gobierno de Correa. Entonces la relación es directa, no son espectadores, son actores de haber fortalecido el narcotráfico. Hay quienes hablan, mucho se oía esto en los pasillos de la Asamblea en algún momento, de regresar a la Constitución del 2008, o el presidente, en cambio, dice que si gana, él va a convocar a una nueva asamblea constituyente. ¿Cuál de las dos opciones? ¿Nos quedamos con la misma constitución, volvemos a la del 2008 o creamos una nueva? ¿Usted qué haría? Siempre de las constituyentes y todo cambio debe ser para avanzar, por eso es cambio, no para retroceder. En el 2008 la educación superior no era gratuita, recuerda tú que era hasta el bachillerato. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, si no tenías $25 de aporte voluntario, no podías matricularte en la escuela, en el colegio. Entonces, ¿queremos regresar para que la educación universitaria no sea gratuita? Yo no. Es más, yo le propondría desde la Asamblea debatir qué posgrados son gratuitos en el país, no todos. Pero sí deberíamos emitir algunos posgrados en ciencias de la salud gratuitos. Anestesiólogos hay contados en este país. Por eso es que en el IES te hacen esperar. Deberíamos debatir, por ejemplo, si la internet es gratuita, un derecho social, por lo menos en momentos de emergencia. Cuando las escuelas, colegios y universidades tienen que cerrarse por terremotos, por problemas de seguridad. Como la pandemia, por ejemplo, ¿no? La pandemia, ahí deberían ser gratuitos. Entonces, si vamos a hacer una constituyente que sea para desarrollar el país y sus derechos, no para retroceder. En la Constitución del 2008 sí hay algunos pasos para adelante, pero hay otros para atrás, que nos hemos dado cuenta cuando ya se ha puesto en práctica la Constitución, específicamente en los temas de seguridad. ¿Hay qué hacer? Bueno, en el tema de seguridad, primero, una gran reforma al sistema judicial. Y hay que purificar el alto mando, los altos puestos en el sistema jurídico, y claro que hay que hacer leyes. Ya, pero mira, no hay año en Estados Unidos
que no existan balaceras en escuelas o universidades. Es decir, tú puedes tener la ley más punitiva, pero si no le das a la gente trabajo, educación y salud, no resuelve los problemas. ¿Cuál es el país donde hay mayor consumo de la droga que ahora le dicen que está en primer nivel, que genera lo que dicen las personas zombies? Estados Unidos. Entonces, el consumo no es una cuestión, o la fabricación de drogas no es una cuestión solo de ley, está sujeto a los problemas estructurales de un país, que eso es lo que hay que enfrentar de raíz. Tenemos los problemas tal vez más fuertes desde que yo tengo uso de razón. Tengo 46 años, así es que ya podemos ir dándonos cuenta cómo va la cosa. Y la Asamblea ha dado espectáculo tras espectáculo, ¿no? Los últimos 2 videos que han circulado, que se han hecho virales, las tecnocumbieras por un lado, el baile de los legisladores por otro. ¿Usted cree que la Asamblea estaba a la altura de los problemas que tiene el país, esta Asamblea? Para nada, para nada. Solo te pongo un ejemplo. A propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, escucho hoy y desde ayer que hay que enfrentar la desnutrición y archivaron la ley de aguas. ¿Cómo enfrentas la desnutrición si no haces un tratamiento adecuado a través de una ley de aguas? ¿Ya? No fueron capaces de decir nada frente a las grandes telefónicas que nos estaban cobrando el internet. Sin darnos el servicio. Mira, no, un proceso de fiscalización, ni siquiera le convocaron a la Comisión de Régimen Económico. Acaban de decir que el Banco del Pacífico es el banco más solvente de la banca pública, pero no hay un proyecto de ley, ni un exhorto que le digan que la banca pública entregue microcréditos a bajas tasas de interés a los pequeños comerciantes que buscan créditos de $300, de $500. ¿Sabes quién les está dando créditos en estos momentos? El chulco. Y cuando tú haces un crédito al chulco, fomentas la inseguridad, porque te buscan cobrar de cualquier forma. Claro, ya es un círculo vicioso, ¿no? No hay una asamblea es una cadena de delitos a lo que el país prácticamente. necesita. Exactamente. Ahí estábamos con Andrés Quispe, candidato a la Asamblea por Unidad Popular, con quien estábamos dialogando sobre algunos puntos de importancia para el país. Gracias. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, gracias a La Naranja y a todos quienes nos escuchan.